Pues, pues muchas gracias, Patricia, por volvernos a encontrar otra vez. Me encanta poder charlar contigo, además de una gran artista para nosotros, que es Nelly Campobello. Muchas gracias, Estefanía. Un placer para mí, como siempre, igual dialogar contigo. Bueno, esta Nelly tuvo muchas facetas, principalmente la conocemos en la danza y en la literatura. Y justamente en la literatura pues fue pionera en escribir de la Revolución Mexicana, pero también sus versos, varios de ellos que encontramos en tu libro de Nelly y Gloria Campobello, El fuego de la creación, vemos que tenía una narrativa bastante honesta. Hablaba abiertamente de la tristeza, de la salud mental, de la rebeldía. Le gustaba ser una artista y mujer rebelde. Y esos versos justamente que están en este libro, ahorita, en esta época, hacen muchísimo eco. Sobre todo siento que conecta bastante con las nuevas generaciones de lectores y artistas, ¿no? Y es Sí. una invitación muy grande para todos justamente a elegir ser libres y renunciar al machismo y a otras violencias. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo, Estefanía. Yo creo que Nelly Campobello es realmente un modelo a seguir. Tenemos que considerar que ella no es un caso muy diferente, ¿no? Dentro de la literatura Sí, mexicana, porque sus orígenes son de clase social humilde, muy humilde. Y como tú dices, Nelly habla abiertamente de todo, ¿no? De su tristeza, del hambre que ella y sus hermanos vivieron durante la infancia, ¿no? De una madre que tiene estos hijos, de un padre que desaparece y que ella se encarga de sacarlos adelante con muchos sacrificios, una madre que lavaba ropa ajena, que limpiaba casas ajenas para llevarles el sustento a sus hijos, que cosía ropa ajena, en fin, ¿no? Hay una anécdota muy interesante que cuentan que Rafaela, la madre de Nelly Campobello, durante la época de la Revolución, ¿no? Durante la época de Pancho Villa, porque ellas vivían en Parral, Chihuahua, ¿no? El centro motor de la revolución, que Rafaela era la que estaba siempre en primera fila cuando llegaba el tren, ¿no? De los villistas para darles comida pues a la gente, ¿no? Lo que ellos traían, lo que ellos tenían para repartir a la gente y que Rafaela siempre estaba ahí en primera fila. O sea, Rafaela conoció a Pancho Villa, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo Nelly, que sus orígenes fueron muy humildes, ¿no? De muchas carencias, que esto lo vemos en su literatura, llegó a ser una columna fundamental dentro de la cultura mexicana, ¿no? Finales de los años 20, comienza a, pues a darse a conocer, primero como bailarina, luego ya como poeta y luego ya como narradora y desde luego como una de las figuras más importantes dentro de la danza en México, ¿no? Entonces es un caso singular, es un caso muy diferente, ¿no? ahorita que justamente que mencionas su vida, cómo vivía con su familia, con su mamá, es un detonante, ¿no? En sus obras. Pero, ¿qué otra? Pero también Nelly, de alguna manera, fue voz a través de sus novelas y a través de sus versos de gente que no se pudo comunicar o no pudo comunicar la opresión. Además de ella de vivir lo que mencionas, ¿qué otro detonante fue en Nelly para que justamente escribiera aún con miedo o con lo que implica escribir de la Revolución Mexicana? Sí, bueno, yo creo que Nelly, desde luego, al haber vivido, ¿no? Al haber experimentado en carne propia el desgarramiento de esa guerra civil, ¿no? Que fue la revolución, de ese fratricidio, ¿no? Entre Sí, hermanos, ¿no?
Fue un aspecto muy doloroso, desde luego, para ella de niña, y era algo que ella había reprimido por algún tiempo, porque cuando ella llega a la Ciudad de México en 1921, va bajo, digamos, el mecenazgo, llamémoslo así, ¿no? El mecenazgo del general Jesús Agustín Castro Rivera, ¿no? Que era también de Durango y que ella había conocido un par de años antes en Chihuahua. Entonces, ella llega a la Ciudad de México en 1921, ¿no? Con 20 años de edad, a abrirse camino, ¿no? Por sí sola. Claro, con el apoyo, desde luego, económico, emocional, ¿no? De este general, Sí. que era también duranguense como ella. Pero ella va a ver cómo se va a abrir camino, cómo va a encontrar, eh, cómo va a pisar tierra, ¿no? Para todas sus inquietudes. Y poco a poco ella va a ir colocándose dentro del medio cultural mexicano, pero durante esos primeros años de digamos, de su estancia en la Ciudad de México, ella se va a relacionar con las colonias inglesa y con la colonia estadounidense. Es decir, va a vivir como una joven privilegiada, rica, pero dentro del mundo extranjerizante en México, ¿no? Entonces yo creo que durante varios años ella tuvo que reprimir ese contacto, ese amor hacia, hacia la naturaleza, hacia los pobres, hacia los desposeídos, hacia los que murieron en la revolución, todo ese bagaje que ella tenía, ¿no? Lo tuvo que reprimir durante varios años. Y ya a finales de los años 20, en 1928, que es cuando ella se desliga de este general Castro Rivera, porque Castro Rivera se pronunció en contra del antirreeleccionismo de Obregón, ¿no? Entonces ella, eh, pues ella había huido con él a Durango, entonces ella y su hermana Gloria deciden regresar a la Ciudad de México, pero ya sin el apoyo del general Castro Rivera, ¿no? Entonces se instalan nuevamente en la Ciudad de México y en ese momento, yo creo que ese momento fue clave para Nelly Campobello. No sabemos qué hubiera pasado si este general no se hubiera levantado en contra de Álvaro Obregón, ¿no? Que se hubiera pronunciado en contra de esa reelección. Si Nelly y Gloria hubieran continuado en ese mundo privilegiado, pero ese mundo que la alejaba de sus verdaderos intereses, ¿no? De lo que realmente ella llevaba dentro de sí. Así es que en 19 a mediados, ¿no? Más o menos principios, mediados de 1928, nace una nueva Nelly, ¿no? Que es esa Nelly que se va a reencontrar con, con sus orígenes, con su amor por los despojados, ¿no? Por todos esos hombres del pueblo que pelearon durante la revolución y que fueron traicionados. em, por los generales pues, que se quedaron con el poder, ¿no? Y ahí va a comenzar esta nueva Nelly. Y cuando ellas van a La Habana, a Cuba, ahí es donde nace Cartucho, ¿no? Y aunque ellas ya habían a partir, digamos, más o menos de 1929, cuando ellas dejan el Nelly Campbell, ¿no? El apellido de origen inglés y lo castellanizan precisamente porque van a La Habana, van como bailarinas del grupo de la orquesta de los Charros Mondragón, ellas van como bailarinas de bailes mexicanos, ¿no? Autóctonos, castellanizan el apellido, ¿no? A mediados del 29, cuando ya van para Cuba, pero ahí eso también va a ser muy sintomático, ¿no? Que es precisamente durante la estancia en Cuba cuando
Nelly comienza a escribir cartucho, ¿no? Es decir, em, empieza a recordar todas esas experiencias que había vivido a instancias de su amigo, ¿no? El escritor y diplomático Fernández de Castro, que es el que la instiga para que Sí, escriba cartucho. Y ella lo comienza a escribir y ya cuando regresa a México, pues bueno, ya se convierte en su primer libro. La única novela escrita por mujer en el contexto inmediato sí. revolucionario, ¿no? Escrito por una mujer sobre la revolución. Excelente. Patricia, también en la poesía de Nelly, ahora que mencionas que hubo un tiempo justamente en que se reprimió, que sí fue una faceta bastante pues, triste en ella, ¿no? Sí. Pero una vez que también decide justamente esta liberación, también en su poesía, en sus versos, vemos que de alguna manera se burla un poco de estas reglas del machismo o del patriarcado. Entonces, sus letras pueden ser consideradas como una forma de venganza entonces hacia este tipo de violencia. Sí, claro que sí. Su poemario, ¿no? Su primer poemario que publica ella a mediados de 1929, ese es su primer libro. Este salió antes de Cartucho, ¿verdad? O sea Sí. que primero fue poeta. Y es muy interesante que, bueno, no interesante, es más bien, es triste, ¿no? Que no conozcamos la vena poética de Nelly Campobello. Yo, en realidad, durante todos los años de mi carrera, como estudiante de literatura hispanoamericana y después concentrada en la literatura mexicana por décadas, que jamás supe que Nelly había sido poeta. Es decir, que porque todo se centraba en leer principalmente cartucho, ni siquiera las manos de mamá, ¿no? O sea, todo, Nelly Campobello era cartucho y no había nada más, ¿no? Ni siquiera como bailarina. Entonces, hay mucho definitivamente todavía que rescatar y que seguir insistiendo en que Nelly fue un personaje muy polifacético. Bueno, su primer poemario, este de 1929, que ella tituló Yo Versos, sí, ahí vemos una Ah, crítica sí, muy está fuerte precioso. al Sí. machismo, ¿no? Muy fuerte. Pero yo creo que como tú dijiste, aquí creo que lo que más sobresale de inmediato cuando empezamos a leer estos versos es ese espíritu de libertad, ¿no? Ese espíritu de libertad de decir abierta y sinceramente todo su sentir, sean tristeza, alegría, opresión, violencia, engaño amoroso, em, clasismo, ¿no? Clasismo, racismo, porque ella también hace referencia en varios de sus poemas, hace una constante referencia a a esa dicotomía que yo creo que todavía existe en México, ¿no? Entre lo que es México, la Ciudad de México, y lo que es el resto del país, la provincia. Es decir, todo lo que no sea la capital es silvestre, es incivilizado, es inculto, ¿no? Eres ignorante, eres un ser que va por la vida sin, sin conocimiento, ¿no? Entonces, eso también está muy presente en ella. Ella siempre critica cómo la capital, la Ciudad de México, ese centralismo, ignora y no solamente ignora, insulta, humilla a todos los seres, a todos los ciudadanos que conforman el resto del país, ¿no? Y ella critica eso fuertísimamente también en su poesía, ¿no? En este tono de las reglas y de la opresión que mencionamos, a Nelly también le tocó vivir esta tendencia de que algunas mujeres
sobre todo artistas, se tenían que reducir la edad, ¿no? Por una cuestión de presión o por una cuestión de protección. Entonces, pues muy a su pesar lo tuvo que realizar, pero pareciera también que ya después con el tiempo hasta se divirtió, ¿no? Parece que se divirtió haciéndolo, ¿no? Ya dejó de ser opresión. Sí, es cierto. Fíjate que yo creo que esto es parte de la sociedad patriarcal también, ¿no crees, Estefanía? Sí. Porque es una presión social y yo lo veo en las escritoras precisamente de, pues estas que, en las que yo me he centrado, ¿no? Las que producen su obra en los años 20, de los 20 a los digamos, al medio siglo, ¿no? No todas, desde luego, no todas lo hicieron. O sea, Rosario Castellano nunca se Ujú. preocupó por eso, ¿no? Qué bueno. Ni que yo sepa, ni Inés Arredondo, tampoco Carmen Mondragón, Nahui Olin, ¿no? Ni Antonieta Rivas Mercado, pero hubo otras que sí, y que lo hicieron además de una manera bastante exagerada, ¿no? O sea, Nelly Campobello no solo se quitaba 2, 3 años. No, a veces era hasta menor que Gloria. Imagínate Ah, ay, no. que su hermana Gloria, que pues Nelly nació en 1900 y su hermana Gloria en 1911, o sea, le llevaba 11 años, ¿no? Pero la cuestión es que también como Nelly era muy delgadita, muy esbelta, ¿no? Entonces también yo creo que eso contribuyó a que se pudiera quitar los años y a que no lo aparentaba, ¿no? Y el color de su piel, el tono de su, pues sí, de su piel, ¿no? Entonces yo creo que todo eso contribuyó. Pero definitivamente aquí tiene mucho que ver la sociedad patriarcal, porque la sociedad patriarcal quiere que las mujeres seamos eternamente jóvenes, ¿no? Jóvenes. Y que siempre estés perfectamente bien arreglada, maquillada, vestida, etcétera. Ahora se ha relajado un poco más en ese sentido la cultura, ¿no? La visión, ¿no? Hacia la mujer, porque también las mujeres nos hemos rebelado ante tales preceptos, ¿no? Pero en aquella época sí era definitivamente una presión, porque Elena Garro también se quitó los años, María Luisa La China Mendoza también, a Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila también se quitó los años, ¿no? Entonces, eh, es muy sintomático. Y yo creo que es parte de esa sociedad patriarcal, ¿no? Que siempre quieren mujeres jóvenes, atractivas, que estén siempre bien arregladitas y que no pasen los años por nosotras, como si fuéramos seres míticos, ¿no? Y somos seres de Totalmente. carne y hueso. Oye, Patricia, para ir finalizando, bueno, una parte también justamente muy gloriosa que vivió Nelly es también que recibió apoyo por muchas personas, ¿no? Por varones también, o sea, algo muy gratificante en su vida es que no solo vivió el machismo, ¿no? O la opresión, también hubo artistas que la apoyaron eh, de forma muy genuina, o sea, sin ningún interés. Eh, pero pareciera que también se habla poco sobre justamente el lado femenino. O sea, ¿quiénes eran las aliadas de Nelly? O sea, ¿quiénes eran lo que hoy se considera su lugar seguro, sus amigas muy cercanas? Claro que sabemos que Gloria era su hermana y muy cerca, y tenían una amistad, ¿no? Pero independientemente de ella, ¿quién era su clan, su equipo, pues justamente para ir derrotando, ¿no? Estas ataduras. Sí, bueno, en la época a finales de los años 20, ellas se relacionaron con ese grupo de intelectuales, de artistas, que pues eran todos, digamos, de izquierda, ¿no? Muchos estaban afiliados al Partido Comunista Sí. y aunque Nelly nunca, ella decidió que no, yo creo que no se afilió al comunismo porque no era una persona dogmática, ¿no? Nelly también defendió, como Elena Garro, su libertad, ¿no? Ante todo. Y no ataduras, sino dogmatismos, porque los partidos
pueden ser bastante dogmáticos, ¿no? Entonces, ella fue muy amiga, ella conoció y fue muy amiga en ese periodo de su vida, que fue muy importante, fue crucial para su lanzamiento en el mundo de la cultura, a Frida Kahlo, ¿no? A Tina Modotti. Ella también fue muy amiga de Esperanza López Mateos, que por cierto, ella le escribió un poema, ¿no? Una especie, creo que era como una carta, como un recadito, que Nelly lo transcribió como un poema, ¿no? Sí, Bellísimo, que está ahí en uno de los volúmenes, en el 3 o en el 4, ¿no? De Esperanza López Mateos, la hermana de Adolfo López Mateos, el que fuera presidente de México, ¿no? Entonces, ella se relacionó con estas mujeres que eran definitivamente mujeres aguerridas, liberadas, ¿no? Liberadas de todos los preceptos patriarcales. em, entonces, en ese periodo que fue muy importante para su inicio, yo recuerdo que ella sí me mencionó con mucha frecuencia a Tina Modotti, ¿no? A Esperanza, a Frida Kahlo, que fíjate que Frida Kahlo, hay anécdotas de que Frida Kahlo iba a visitarla ahí, ellas vivían se llamaba el edificio Zamora, sí. donde vivían toda esta comuna de intelectuales, ¿no? Y que iba Frida Kahlo pues a llorar por las infidelidades de Diego Rivera. ¿No? Y que Ay, Frida Kahlo le daba, digo, y que Nelly Campobello le daba unas sacudidas a Frida, ¿no? Le decía, pues ya déjalo, ¿por qué le estás llorando? No te merece, ¿no? Que la aconsejaba, claro. porque Nelly no toleraba nada, ¿no? Había pasado ella también por experiencias muy dolorosas, ¿no? Porque Nelly se enamoró muy joven, a los 16 años, se enamoró de un hombre casado, un hombre que era 9 años mayor que ella, eh, Alfredo Chávez, que era de una familia de ganaderos muy bien posicionada en el estado de Chihuahua. Y ella se enamoró a los 16 años de este hombre casado, con quien tuvo una relación, una relación amorosa, y con el cual tuvo un hijo, ¿no? Su hijo Raulito, que nació en 1919, a principios del 19, que lamentablemente su hijito murió a los 2 años de edad. Hay unos poemas también sumamente conmovedores en donde ella recuerda, ¿no? A su hijo. Entonces, hay poemas en donde ella da consejos también, ¿no? Sí, hay uno muy padre Pues, que sí, hay consejos, da consejos a las amigas, a las correligionarias, ¿no? De cómo creo actuar. que nos puede llegar a todas, ¿eh? O sea, A todas, son a palabras todas. muy sabias. Muy sabias, exactamente, no muy sabias. Ese poemario es realmente muy, muy acertado y muy vigente, ¿no? Muy vigente. Exacto. Pues Bueno, toda su obra, ¿no? Está muy vigente. toda su obra está muy vigente, toda su obra. En estos poemas hay ¿no? Donde ella hay varios poemas donde da consejos y Sí. habla de ese desamor o de esos desencuentros o de esos, pues engaños, ¿no? Porque obviamente este hombre, este Alfredo Chávez, si era Chávez, ¿no? Si mal no recuerdo, eh, cuando ya, cuando ya no quiso estar con ella, pues obviamente fácilmente la abandonó, ¿no? De alguna manera, Y lo puso a un lado de su vida, ¿eh? fueron justamente estas, de alguna manera, decepciones amorosas que también orillaron mucho a Nelly justamente a darle mayor importancia a su arte, ¿no? Y como que no le gustaba mucho el término del matrimonio, sí lo consideraba una atadura. Yo creo que sí, yo pienso también que ella quizás a raíz de ese desencuentro amoroso, o tal vez también, Estefanía, tenemos que ver que Nelly va a vivir, vamos a decir, no sé, sus primeros 20 años, ¿no?
en circunstancias muy, muy especiales, ¿no? Todo lo que fue la revolución, en donde las mujeres se relacionaban con los hombres y tenían vidas amorosas, casados o no casados, ¿no? Es decir, en donde no había reglas morales, precisamente por la circunstancia histórica, ¿no? En que los, el marido se iba a la revolución y ya no volvía. Entonces ellas, mientras se quedaban, pues a, ¿cómo decimos? Consolaban a los soldados que llegaban, ¿no? Era otra moral, fue una Sí, moral muy específica, ¿no? Muy, muy, muy importante recordar eso en el contexto de la revolución. Y que así vio ella también a su madre. O sea, su madre tuvo estos hijos con su sobrino. Con su sobrino, fue una relación, digamos, incestuosa, ¿no? sí, Pero la madre se enamoró de su sobrino y etcétera. Entonces, ella vio también esa, digamos, holgura, ¿no? De que no hay estas reglas morales. Y, y luego la madre, pues tuvo a Gloria con otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso también contribuyó para la vida de Nelly. Y desde luego ese desencuentro amoroso, ¿no? O con este hombre casado, ¿no? Que cuando ya no quiso estar con ella, pues fácilmente la hizo a un lado, ¿no? A un lado de su vida. Y luego, bueno, sabemos, yo creo que eso sí puede ser que la mayoría de la gente lo sepa, que sí, Nelly tuvo una relación amorosa con Martín Luis Guzmán, ¿no? Fueron pareja desde 1937 hasta que murió Martín Luis Guzmán, ¿no? En 1976, si no mal recuerdo, muere Martín Luis Guzmán. Pero fue una relación que ante la opinión pública, que ante los demás, fue una relación profesional, 100%, ¿no? sí, 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 Ella claro. siempre cuidó mucho digamos, su vida privada, ¿no? Por lo mismo, ¿no es cierto, Estefanía? Por la sociedad patriarcal que solo señala y estigmatiza a la mujer, ¿no? Y no al hombre. Pero yo creo, como tú dijiste, que que Nelly no se hubiera casado. Si Nelly, es decir, si Martín Luis Guzmán se hubiera divorciado, yo no creo que ella estaba hecha para el matrimonio. Sí, sí, es que justamente a través de sus letras es que se puede descifrar eso, ¿no? Obviamente, por supuesto que le gustaba tener pareja, Sí, sentirse enamorada, sí, todos los ingredientes estos que nos gustan, ¿no? A todos, pero claro, sí, sí, sí deja ver también que le gustaba ser libre, ¿no? Que no le gustaba justamente este contrato de matrimonio. exacto, exacto, que no le gustaba ese contrato y ese control, ¿no? Porque la Además, sí, dinámica cambia, ¿no? Una vez que se firma ese documento, sí, ya se registra esa relación, se institucionaliza la relación, cambia la dinámica. Y más en aquella época. Entonces, sí, definitivamente Nelly era una especie de potrito salvaje, ¿no? Y yo creo que hay un poema que es para mí, el que mejor sí. la caracteriza, ¿no? El de dicen que soy brusca. Ay, sí, Dicen muy que soy bueno. brusca, ¿no? Que no sé lo que digo, etcétera. Es ese espíritu de libertad que ella aprendió, que ella, que ella se nutrió de ese espíritu en su infancia, ¿no? En su infancia y en su adolescencia. Entonces no toleraba el control, ¿no? Ni que le jalaran la rienda. Ella por ahí dice en el prólogo a su volumen Mis libros, dice algo así que ella sintió la verdadera libertad el día que la pusieron en creo que es una yegua, un caballo, no recuerdo cómo menciona si es una yegua, un caballo, el momento en que subieron a este animal, ¿no? Que es uno de los símbolos de la libertad. Ah, y es cuando ella sintió realmente esa potencia,
alegría, ¿no? De lo que significa ser libre y ese poder, el poder que te da la libertad. Y yo creo que ella luchó por esto toda su vida, ¿no? Sí, justo, digo, no, tampoco quiero malinterpretar, ¿no? O sea, es una decisión individual lo del matrimonio y me encanta que existe, pero sí creo que ella justamente disfrutaba mucho ser libre, ¿no? Una vez que decidió justamente dejar las ataduras y, y dejar de reprimirse, ¿no? De alguna manera tal vez los entornos también la reprimieron un poco, ¿no? Pero sí, sí nos muestra mucho eso en sus versos, ¿no? De que siempre va a luchar por la libertad y no solo de ella. Algo muy padre es que también abogó justamente por muchas personas que incluso no sabían que no eran libres, ¿no? Eso nos deja mucho los versos y la literatura de Nelly. Sí, 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 definitivamente. Creo que mencionaste un aspecto muy importante del carácter de Nelly, ¿no? Que ayudaba, que era una persona muy generosa y de hecho, lamentablemente, eso fue lo que eh, condujo, ¿no? A ese final terrible en el Sí, que terminó Nelly Campobello, que estamos pues recordándola precisamente en el marco de su aniversario luctuoso, ¿no? Que será ahora el 9 9. de este mes de julio. Precisamente porque era una mujer muy, muy bondadosa, muy generosa. Ella nunca olvidó sus orígenes, nunca olvidó el no tener un techo, el no tener comida, ¿no? Las privaciones que ellos padecieron durante su infancia, adolescencia, etcétera. Entonces, esa es otra de las características de Nelly, pero que lamentablemente no faltan los abusivos, ¿no? O las abusivas, porque en este caso fue una de sus alumnas la que, pues sí, la que la traicionó, ¿no? Pues muchísimas gracias, Patricia, por la calidad de tus respuestas siempre y por la calidad de información que compartes, sobre todo por compartirnos este libro de tu serie Insurrectas, que me encanta y espero que ya salga el próximo, que sería el quinto, ¿no? El Muchas quinto. gracias, Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Estefanía. Al contrario, muchas gracias a ti. Me da una gran alegría, un gran placer saber que estás trabajando también en estas escritoras, porque tenemos que pasarnos la batuta, ¿no? Sí, Tenemos que seguir en este trabajo. No es un trabajo individual, es un trabajo colectivo, comunitario, en el que tenemos que darle voz a estas autoras como Nelly Campobello, que nos dio voz a nosotras, ¿no? Y es sumamente interesante, relevante ver que sea una autora tan vigente, ¿no? Tan vigente. Yo creo que como tú dijiste, cualquier hombre, mujer, no importa la edad, ¿no? Puede ser un jovencito o una jovencita de 15, 16 años y que se identifique con lo que ella expresó en esos poemas como como mi generación, sí. ¿no? Sí, nos habla directamente al corazón y a las actitudes, ¿no? Y a las conductas y a las morales, a cualquier conducta moral que sea, que sea opresiva, ¿no? Que oprima, que no permita a los seres humanos desarrollarse libremente, ¿no? Y esa mirada tan crítica que tiene sobre México, sobre la traición a la revolución, yo creo que es muy importante que no lo olvidemos. Exacto. Muchísimas gracias, Patricia, por tu tiempo y por la calidad de tus respuestas y el espacio. Seguimos Muchas, en contacto siempre. seguimos en contacto porque vienen más insurrectas. Muchas gracias, Exacto. Estefanía.